Aunque no es sencillo dedicarse al mundo de la ganadería, ella lleva ya 18 años por su pasión en Alfamén. Con una ganadería de 1000 ovejas, entre ella y su marido, María José, reivindica el papel de la mujer como pastora. Entré, como siempre digo, por casualidad, porque se metió mi marido y yo le seguí. La verdad es que a mí me gustan mucho los animales y la verdad es que me gusta el trabajo. Es muy esclavo y a veces muy duro, pero me gusta. Este mundo ha estado siempre muy masculinizado. Yo creo que mujeres sí que ha habido y hay siempre. Lo que pasa es que ha estado siempre, como se suele decir, a la sombra del marido, del padre, sin cotizar, sin... Como se suele decir, pues ayudando, no han tenido el papel que verdaderamente se merecían. Este mundo va cambiando poco a poco, pues ya no hace falta tanto la fuerza bruta, se va actualizando en todos sentidos. ¿Abrir la puerta? Pues no lo sé, yo creo que sí. Yo lo que digo que la que quiera, pues lo pueda tener un poco más fácil. La crisis sanitaria ha golpeado especialmente a la parte económica con una considerable bajada del precio del ternasco. El ternasco de Aragón, por desgracia, pues consumo en las casas normales pues no está muy allá. Entonces es mucho de bodas, comuniones, de hostelería. Entonces al cerrar todo eso sí que nos ha afectado, que ha pillado con muchos corderos, el precio se ha ido por los suelos. Y entonces nos ha afectado económicamente. Lo que pasa es que nosotros estamos en la cooperativa de Ovi Aragón Pastores y entonces pues a nosotros se nos han seguido llevando los corderos igual. Si no nos apoyan un poco más, creo que dentro de poco vamos a ser casi animales en extinción. Está mal. María José y su marido cuidan las ovejas mientras sus hijos se han decantado por la venta del producto en la carnicería. Salió una carnicería que se jubilaba la carnicería y la cogieron. Entonces, pues la verdad es que están contentos, luchando porque hay que luchar, porque ya sabes lo que son los pueblos. Pero bueno, oye, van, como gente joven se va meneando, pues bueno, se sacan en Facebook, en Instagram, hacen ofertas y de momento pues oye, van bien. Con esto del coronavirus, pues bueno, no les ha afectado mucho porque claro, como la gente tampoco podía salir a comprar fuera y eso, y la gente claro necesitaba que les llevaran la compra a casa por no salir, pues la verdad que no les ha ido mal del todo. María José presume de profesión, demostrando la importante labor de las pastoras y cumpliendo su sueño día a día en Alfamén.